noches, estimada Betty. Un saludo para ti y a todos los que nos captan en distintas partes del país y del mundo. Gracias Diego por aceptar esta invitación y hoy día queremos analizar conjuntamente contigo sobre el panorama y la coyuntura nacional. Y queríamos partir de lo que ha significado hoy día la presencia de los diferentes estamentos de las fuerzas de seguridad, tanto la Marina, la Policía, ¿no? Los militares han estado presentes hoy en el Palacio de Gobierno para prácticamente nombrarla, denominarla, someterse o decir, ¿no?, reconocer a la señora Dina Boluarte como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Luego han salido marchando del Palacio de Gobierno, dando una imponente presencia, pero teniendo, por supuesto, esto un significado político que hay que interpretar. Queríamos partir de esto, Diego, porque esto es como un mensaje que va de la mano con lo que ha dicho Otárola en una de las entrevistas, donde él dice que no va a haber ninguna toma de Lima, no va a haber ninguna segunda toma de Lima, y que la policía va a actuar. Bueno, nosotros ya conocemos cuál es la actuación de la policía. Sí, efectivamente, como bien tú señalas, lo que hemos visto el día de hoy es un capítulo más en esta comedia, ¿no? O esta tragicomedia, sería una comedia si no fuera que este actuar del gobierno implica un alto costo de vida, ¿no? Nuestros hermanos que están dando la vida en estas luchas. Un capítulo más de esta puesta en escena en donde el gobierno dictatorial de la cúpula militar, hay que decirlo con todas sus letras, puesto que no está gobernando Dina Boluarte, sino está gobernando directamente las Fuerzas Armadas a través de sus operadores, de sus esbirros en el Congreso de la República y en el aparato gubernamental, en donde han dado muestras supuestamente de esta unidad férrea, ¿no es cierto? Es un mensaje de fuerza en donde lo que quieren decir el pueblo peruano es que el ejército está en las calles, que las Fuerzas Armadas están en las calles, y que ellos son los que están gobernando, que no es Dina, ¿no? Dina es un títere, y han ido a dar supuestamente el respaldo, ¿no?, a ratificar que es la jefa de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad lo que han querido demostrar es, oye, esta persona que está en el Palacio de Gobierno es nuestra empleada, ¿no? Es nuestra empleada, nosotros vamos a hacer esta pantomima simplemente como un mensaje ante el pueblo peruano para que no salga a las calles, un mensaje al pueblo peruano para que no levante la cerviz, no levante la cabeza, un mensaje al pueblo peruano para que no opine, un mensaje al pueblo peruano para que no se exprese, un mensaje al pueblo peruano para que no ejerza su derecho a la protesta, a la movilización, a emitir una opinión política. Y eso refleja dos cosas. Uno, por un lado, como ya decíamos, que este gobierno es un gobierno que solo se sostiene mediante la fuerza de las balas y los cañones, ¿no?, mediante la fuerza de las botas militares. Y segundo, que este es un gobierno que teme profundamente en su interior a la movilización popular, puesto que si no tuvieran miedo a la movilización popular, nos dejaría manifestarse. Correcto. No sería necesario esta muestra, ¿no es cierto?, cuasi fascistoide, fascista, ¿no?, cuasi fascista de el poder supuestamente que ellos tienen. Entonces tenemos que ser conscientes, por tanto, de manera dialéctica, ¿no?, a la inversa, ser conscientes de que nosotros como pueblo tenemos poder, que ellos pretenden a que la gente de toda la región del país han comenzado nuevamente una segunda ola de movilizaciones, algo sin precedentes en la historia republicana, que en apenas unas semanas tengamos nuevamente una segunda visita, vamos a decirlo así, una visita entre comillas, ¿no es cierto?, una segunda oleada de protestas y marchas que no solamente se dan en las regiones del sur. Hoy sabemos que la Macronorte,
la Macrocentro también han aprobado sendas jornadas de paro, ¿no? Que se reinicia el paro nacional indefinido a partir de los primeros días de marzo, y que están viniendo las primeras delegaciones, ya están empezando a llegar a Lima, ¿no? A partir del día de hoy, y se espera que en el transcurso de esta semana sigan viniendo más y más delegaciones para manifestar su rechazo contundente a este gobierno de facto, usurpador, ilegítimo, que le dio un golpe de Estado al legítimo presidente Pedro Castillo, ¿no? Que fue elegido por mandato popular, y que hoy ellos están irrespetando, se están burlando del mandato popular, se están burlando del voto del pueblo peruano, y están haciendo lo que quieren en el ejercicio del poder en estos momentos. Diego, y a esto tendríamos que sumar prácticamente la medida de lucha que van a acatar un gran sector de los transportistas. Prácticamente van a parar motores desde el 2 de marzo hasta el 8 de marzo. No sabemos la contundencia que va a tener, pero es un gran avance que no se tuvo en la primera toma de Lima, o en la primera jornada de lucha, podríamos decir, de la huelga nacional indefinida que surgió en el sur. Y también aquí van sumando regiones donde los maestros van a acatar una huelga nacional indefinida en las regiones en lucha. Falta todavía definir el caso de Lima y otras regiones donde todavía no hay una bajada de base. Y si a esto le añadimos la declaración de ciertos policías que en el anonimato se están manifestando públicamente, claro, por supuesto, de una manera que no sean reconocidos porque están en ejercicio, donde le exigen o le piden a la señora Dina Boluarte que renuncie y que prácticamente escuche al pueblo. ¿Cómo analizamos esto, Diego? Mira, desde la convocatoria que se ha realizado la semana pasada por parte del Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, el CONUL, a el reinicio del paro nacional indefinido desde los primeros días de marzo, estamos obteniendo, ¿no es cierto?, como respuesta, innumerables comunicados de distintas regiones y de distintos gremios, organizaciones del Perú profundo, que se vienen sumando a este llamado. Tú has mencionado uno, ¿no? Por ejemplo, los hermanos de transporte de carga pesada, pero no son los únicos, ¿no? Como te mencionaba, han habido comunicados también de sectores del magisterio organizados, ¿no? Sí. En sus diversos sindicatos, manifestando que se suman al CONUL, al Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, y manifestando que ellos también ya vienen preparando una jornada de paro nacional, también en su sector, ¿no? Esto implica pues que el inicio del año escolar, ¿no es cierto?, no se va a dar como el gobierno piensa que se va a dar, ¿no? El pueblo peruano sigue en pie de lucha. Lo mismo hemos tenido la comunicación por parte de distintas regiones de la Macronorte, que van a tener su asamblea en Piura, en donde van a ratificar la medida del paro nacional y su unidad, su unificación con el llamado que ha hecho el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, el CONUL. Ellos están discutiendo si paran ya en esta primera semana o en la segunda semana de marzo, pero es claro que paro va a haber. A esto, si sumamos la incansable lucha que vienen haciendo los hermanos del sur, que no han parado, ¿no? Uno, sobre todo, continúa cerrado, el paro continúa seco, más los refuerzos, ¿no es cierto?, que están viniendo pues de Apurima, Huancavelica, Cusco, etcétera, se da muestra de que, lejos de lo que el gobierno esperaba, que la gente se cansara, ¿no es cierto?, con una semana y que volviera toda la normalidad, eso está lejos de pasar. El pueblo peruano está demostrando a través de sus organizaciones una gran capacidad de lucha y de movilización. Bajo las consignas que se han establecido a lo largo y ancho del país, es decir, la salida de Dina Boluarte como representante de un gobierno profundamente corrupto. Hay que recordar que el día de hoy vienen saliendo nuevas denuncias de compras irregulares
no solamente en armamento, por el cual se reprime el pueblo a través del Ministerio del Interior, sino también compras muy irregulares que se están veniendo dando, por ejemplo, en salud, en el manejo de salud, ¿no? Que es parte del sector trabajo. Ya están habiendo diversas denuncias en ese sentido. A su vez también el escándalo que hemos visto en el Congreso, ¿no? Donde tienen el desparpajo de decirnos al pueblo que nosotros comemos prácticamente alfalfa y que somos ciudadanos de tercera, ¿no? Sí. Por eso el segundo punto es exigir el cierre inmediato del Congreso. No, el pueblo no está pidiendo simplemente cambio en esa directiva. El pueblo está pidiendo que se cierre este Congreso, que no es representativo. La última encuesta a nivel nacional demuestra que el Congreso solo tiene el 6% de aprobación a nivel nacional. Nunca en la historia del Perú se ha llegado a una cifra tan baja. No puede ser que un Congreso con apenas 6% de aprobación esté gobernando, ¿no? El presidente del Congreso, señor Williams, que solamente tiene un 6% de aprobación en su gestión como presidente del Congreso, no puede venir acá a dar muestras de poder y a querer manejar el país como se le dé la gana, cuando no tiene legitimidad, no tiene representatividad y tampoco tiene legalidad, porque lo que vimos el 7 de diciembre fue un golpe de Estado. Entonces, la salida del gobierno corrupto, usurpador de facto de Dina Boluarte, el cierre del Congreso por golpista, ¿no es cierto? Y por último, la convocatoria a una asamblea popular constituyente como mecanismo de fondo que pueda dar salida a la crisis. Algo que los distintos pueblos del Perú han tomado conciencia en estas luchas es que, siendo importante la salida, el cierre del Congreso y la salida de esta dictadora, Dina Boluarte, no es una cosa que se acabe simplemente cambiando de figurita, ¿no? Cambiando de persona. Exacto. A eso yo me iba, Diego, en el sentido de que no se trata de cambiar persona, sino ya cuestionar la estructura política, económica y social que vivimos en nuestro país. Y ese cuestionamiento se ha escuchado desde cada una de las regiones en lucha, porque se está exigiendo una nueva constitución vía asamblea constituyente. Así es. Eso es algo que el pueblo ya ha tomado conciencia de manera clara. Acordémonos que incluso las encuestadoras, uno puede tener dudas, ¿no? Porque son encuestadoras pues que son financiadas por los medios de comunicación, y sabemos nosotros que los medios de comunicación oficiales, la mayoría de ellos, todos, ¿no? Están a favor de la dictadura, del régimen. Pero incluso esos medios, esas encuestadoras, no han podido ocultar. Así es, demuestran no solamente el grado de rechazo ante los poderes fácticos que están expresados en el Ejecutivo, en el Congreso, sino demuestran que hay alrededor de por lo menos un 60% que quiere una asamblea constituyente, ¿no? Una asamblea constituyente. Entonces, y yo creo que la cifra es mayor, ¿no? Estamos hablando, como decía Diego, disculpa que te interrumpa, Javier Díaz Canseco hablaba del momento constituyente. ¿Crees tú, Diego, que hemos llegado a ese momento constituyente ya? Sin duda, ¿no? Creo que lo que hemos visto, yo diría, desde las primeras, desde la victoria del mandato popular que elige a Pedro Castillo, y que recordemos, tuvo como una de sus principales banderas de lucha, una de sus principales propuestas, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, en la que recibió el respaldo de distintos sectores de izquierda, ¿no es cierto?, del pueblo, y que se plasmó en un plan por los primeros 100 días. La propuesta era la convocatoria a una asamblea constituyente. Claro. Claramente. El pueblo votó por eso, más allá de quién lo decía, ¿no? Puede ser Pedro Castillo, puede ser el sector A o B de la izquierda, puede ser Perico Los Palotes. El tema es que el pueblo se sintió representado por esa propuesta. Y porque alguien que venía de las luchas sociales, ¿no?, del movimiento popular, alguien que en condición humilde, ¿no es cierto?, un maestro, de extracción rural, etcétera, planteara eso, fue algo que encajó con el sentir del pueblo. Ese mandato popular
que planteó el tema de una asamblea constituyente, ya iba dando los primeros indicios de manera clara y inobjetable, por más que muchos sectores lo quieran negar, incluidos algunos sectores de la izquierda. Ya lamentablemente, sobre todo la izquierda limeña, está acostumbrada a simplemente ser furgón de cola de la derecha y a repartirse un pedacito del poder, a tener una pequeña bancada, y con eso se sienten satisfechos. A pesar de que esos sectores nieguen que estemos en un momento constituyente, yo creo que lo estamos, ¿no? Se evidenció primero cuando la mayoría del pueblo peruano votó por la propuesta que hablaba de una convocatoria de una asamblea constituyente. Y en segundo lugar se ha manifestado cuando a partir del 7 de diciembre, cuando el presidente Pedro Castillo anuncia la convocatoria de una asamblea constituyente y producto de ello le da un golpe de Estado, todo el pueblo peruano se levantó en las calles. Uh-huh. Y una de las consignas que ha sido repetida de manera muy contundente es el tema de una asamblea popular constituyente. Uh-huh. Y hay que definir que cuando se da una asamblea popular constituyente está diciendo que queremos activar el poder constituyente, ¿no es cierto? Es decir, que el pueblo sea consultado respecto a cuál es el nuevo pacto social que nos debe gobernar, ¿no? A todos los peruanos, a esta unidad territorial en la cual vivimos, pero que tenga una participación popular, es decir, que no sea convocado por el poder constituido. El poder constituido es el Congreso. Claro. El poder constituyente es el pueblo organizado. Esa nueva constitución que nos representa a todos no puede ser pues consultada, no puede ser pues construida, debatida y aprobada solamente por los partidos políticos de siempre, que están representados en el Congreso. No, lo que el pueblo está diciendo es cierre ese Congreso, no queremos una medida institucionalista en base a estas reglas de juego profundamente inequitativas, donde quienes pierden las elecciones son los que terminan gobernando, sino que lo que queremos es que se consulte al pueblo llano, ¿no? Por eso hablamos de una asamblea popular constituyente, es decir, que se organice en asambleas, en comités, en cada distrito, en cada barrio, en cada provincia, en cada región, la discusión de por qué tenemos que cambiar la Constitución del 93, primero. Segundo, qué nueva Constitución queremos, qué debería tener esa nueva Constitución. Y tercero, cómo vamos a lograr esa nueva Constitución. Eso es lo que debe estar discutiéndose en cada rincón de nuestra patria, y eso es activar el poder constituyente. Correcto. Mira, cuando comienzan las primeras manifestaciones fruto de una autoconvocatoria, las personas comienzan a salir a las calles, a manifestarse desde el día mismo, desde el día 7 de diciembre. Como tú dices, nosotros hemos estado allí monitoreando, grabando, transmitiendo en vivo lo que venía sucediendo, y la consigna que más escuchábamos justamente era eso: urgente, asamblea constituyente. Y pese a eso, los grandes medios hegemónicos de comunicación lo que han dicho a la población es que la población ha salido a exigir unas nuevas elecciones, y la agenda política que ha planteado la derecha desde el Congreso, desde, aunque sea de repente solamente hablándolo, desde los medios hegemónicos de comunicación y el mismo gobierno usurpador actual, ha sido que la población está luchando por nuevas elecciones, cambiando totalmente la plataforma por la cual la población ha salido a las calles. Y otro tema es justamente ese aspecto, Diego, ese aspecto, en el sentido de que todos los que están de acuerdo con esta constitución fujimontesianista del año 93 y que están defendiendo sus intereses, se oponen, ¿no? Se oponen tajantemente a esa decisión del pueblo peruano de tomar las riendas de la historia y por supuesto de su destino, siendo partícipe en gestar esa asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Sí, en efecto, mire, está claro que estamos viviendo un momento único en la historia del país desde hace décadas,
que solo se puede definir como que estamos en un momento constituyente, ¿no? El pueblo claramente no está solamente por cambiar de personas, de figuras, sino lo que está haciendo es cuestionar el modelo económico, el modelo político, la forma como se organiza el Estado, ¿no? Cuestionar el modelo económico neoliberal, que está plasmado en la Constitución del 93, ¿no? En el capítulo económico, ¿no es cierto?, en donde el Estado tiene un rol subsidiario, en donde se impone en la regla del sacrosanto imperio de libre mercado, y en donde las grandes empresas transnacionales tienen una serie de gollerías, de condiciones a través de estos contratos ley que son intocables, por ejemplo, ¿no? En donde derechos fundamentales como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, no están en el capítulo de derechos fundamentales, ¿no? En el título 1, capítulo 1, sino están en el título 1, capítulo 2, es decir, tienen un rango menor. Claro, ¿no? Y se habla como servicios. Otros derechos, que finalmente terminan eso, ¿no? Simplemente siendo catalogados como servicios, ¿no? Que los puede brindar cualquiera sin una garantía adecuada por parte del Estado, ¿no? Y eso se refleja en que tengamos un sistema de salud colapsado completamente. Todos los peruanos sabemos que si queremos atendernos en salud, tenemos que esperar meses para conseguir una cita, o tenemos que ir desde las 5 de la mañana, 1, 2, 3, 4 veces para ser atendidos por el CIS del MINS, ¿no? Entonces el sistema está colapsado, y en la época de la pandemia se observó claramente cómo las grandes empresas farmacéuticas o cómo las grandes clínicas hacían su agosto con los medicamentos, con la atención de las camas, ¿no es cierto?, de los tratamientos, y nuestra gente se nos moría, no había ni siquiera oxígeno. Entonces, todo eso son expresiones de cómo este modelo económico neoliberal, centrado en la acumulación de las ganancias para unos pocos y no en los seres humanos, está en crisis, está desfasado, no se puede sostener. Y el elemento jurídico político fundamental que da sustento a este modelo es la Constitución. Entonces, por supuesto, las consignas que se han escuchado en la calle es por una nueva Constitución. Ahora, el tema de adelanto de elecciones o no adelanto de esa agenda de los medios hegemónicos, yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? Porque no es que creo yo que el pueblo se niegue a una participación democrática o un escenario electoral, porque el pueblo quiere autogobernarse, quiere tener sus verdaderos representantes, ¿no es cierto?, en los espacios de poder, el ejecutivo, el Congreso, etcétera. Lo que está aquí en cuestión es, primero, tanto legal como legítimamente, lo que hemos vivido es un golpe de Estado contra el mandato popular expresado en el gobierno de Pedro Castillo. Plantear nuevas elecciones es aceptar ya de saque, ¿no es cierto?, que el golpe de Estado fue válido, fue correcto, y que el señor Castillo debe estar fuera. Claro, por eso te decía, esa es la agenda de los medios hegemónicos, eso es lo que plantea, porque no se quiere justamente aceptar de que aquí ha habido un golpe de Estado. Yo creo que partimos mal si es que aceptamos que claro, el golpe de Estado es válido y que este gobierno es un gobierno legítimo. No es así. Ajá, claro. No es así. Es un gobierno de facto. En segundo término, el cambio de elección, unas nuevas elecciones, bajo las mismas reglas de juego, en donde sabemos que el Ejecutivo y el Congreso controlan todas las instituciones democráticas, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y que ahora, con la nueva sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional de mayoría claramente gobiernista, ¿no?, claramente antidemocrática, que ha emitido una sentencia en la que señala que el Congreso tiene prácticamente el poder total sobre el Jurado Nacional de Elecciones, sobre la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y sobre la RENIEC, además de la Defensoría del Pueblo, entre otros. Se demuestra pues que unas nuevas elecciones bajo esas nuevas reglas de juego van a ser más de lo mismo,
van a ser nuevas elecciones que van a permitir que la ultraderecha gane. Entonces yo sugeriría no entretenernos en el debate si nuevas elecciones o no nuevas elecciones. Hay que concentrarnos en las consignas que el pueblo y a través de la CONUL, ¿no es cierto?, ha planteado, que es decir, cierre del Congreso, fuera Dina Boluarte, y la convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente que ponga fin, ¿no es cierto?, al estado de cosas en el cual nos manejamos, ¿no? Correcto. Diego, justamente a eso quería que lleguemos a ese punto. Pero antes, yo creo que toda la población y aquellos que nos están viendo y escuchando a través de Radio TV Armagedón, quisieran saber qué es la CONUL, cómo se forma, cuáles son, quiénes lo conforman y cuáles son los planteamientos, cuáles los puntos por los cuales se está luchando. Coméntanos un poco para que la gente conozca un poco más sobre la CONUL. Bueno, yo quiero en primer lugar ser muy respetuoso, ¿no?, de este espacio nuevo que ha crecido, ¿no?, que ha insurgido, podemos decirlo así, que es el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, CONUL, ¿no? Yo, como muchos, soy parte, a partir de la organización a la que yo represento, o de la que soy delegado, que es en mi distrito en Caraballo. Nos hemos sumado, ¿no?, como Lima Norte, a este espacio de CONUL, ¿no? Yo estoy hablando aquí a título personal, pero creo que es oportuno explicar, ¿no es cierto?, al pueblo peruano qué es el CONUL, ¿no? El CONUL surge a partir de la propia lucha del pueblo, a partir de la venida de los compañeros de regiones en vastas delegaciones de distintas partes del país a Lima, en donde se encuentran con también organizaciones que están luchando en Lima, ¿no?, ya sean las organizaciones de los conos de Lima, ya sea las organizaciones de los estudiantes, de algunos gremios, ¿no?, entre otros. Pero quienes han puesto la fuerza, sobre todo, han sido las organizaciones regionales, sobre todo del sur, sí, ¿no?, en las delegaciones que estamos acá presentes. Ante la ausencia de una organización que centralice y dirija las luchas desde temas muy concretos como las manifestaciones que se dieron los primeros días en enero y en febrero, en donde salíamos miles, decenas de miles a marchar, pero no había una dirección clara, y ante la ausencia lamentable por parte de organizaciones nacionales que no han sabido dirigir, que no han estado a la altura de las luchas, muchas bases empezaron a plantear un clamor, ¿no? Desde Caraballo fuimos una de ellas, ¿no? La necesidad de un comando unitario de lucha, un comité de lucha que te diga desde, oye, salimos a marchar en tal día, a tal hora, y la dirección de la marcha va a ser esta. Claro. ¿No? Uh-huh. Hasta poder organizar a todos los contingentes y definir una plataforma de lucha lo más amplia posible, lo más unitaria posible. Es así que el día 5 de febrero, en una asamblea con delegados de 14 regiones, incluyendo a las Limas, incluyendo también además a los estudiantes, entre otros, las distintas organizaciones que se estaban formando bajan al llano y se configura esta nueva organización que es el CONUL, ¿no? Se define cuál va a ser su plataforma de lucha, algunas secretarías, organizaciones, comisiones, y en el camino se ha ido fortaleciendo poco a poco, pasito a paso, ¿no? Yo invitaría a que puedan ver nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en TikTok, Twitter, Instagram, como CONUL, ¿no?, para que se den cuenta un poco de las actividades que se vienen haciendo. CONUL es un espacio que está, diría yo, en proceso todavía, no está concluido, ¿no? Está en proceso y está llamando en su último pronunciamiento además a la más amplia unidad a las organizaciones sindicales, a los comedores populares, a las organizaciones profesionales, de artistas, etcétera, a seguir fortaleciendo este espacio, ¿no? Entonces, eso es el CONUL. Sus principales puntos de unidad ya los he señalado, ¿no? Como el cierre del Congreso, la salida de Dina Boluarte y la convocatoria de una Asamblea Popular constituyente.
En estas semanas tenemos una serie de actividades que ustedes pueden seguir en nuestras redes sociales. En términos de ese punto, Diego, se habla de una segunda toma de Lima. Y como te manifestaba, me gustaría que escuches el audio. Vamos a poner unos minutos, a poner el sonido en una de los espacios, las expresiones del señor Otárola. Vamos a escuchar y a partir de allí comenzamos a analizar lo que se viene. Te escucho, te invito, Diego, para que lo escuches. Comentamos el volumen, por favor. La fecha que ellos consideren adecuada, la presidenta va a asistir y va a declarar según las condiciones que establece la ley para su alto rango. Se está anunciando nuevas movilizaciones del interior y sur de nuestro país para tomar nuevamente Lima. ¿Qué acciones se va a tomar por parte del Ejecutivo? Apoyarlos, entender los reclamos que ellos realizan, pero también hacer una invocación para que esta, digamos, relativa paz que se ha conseguido en el país perdure. Hoy día vengo a una reunión con los exportadores, hemos estado reuniéndonos con sindicatos, con organizaciones de la sociedad civil y todos, absolutamente todos, quieren paz y tranquilidad en el país. Entonces vamos a asegurar ese derecho. La frontera con Chile, que está militarizando, ha tomado la decisión Chile de militarizar su frontera con el Perú. ¿Cuál es la respuesta del Perú? Ellos lo hacen por el tema de inmigrantes y también de delincuencia. Desde el Perú va a haber una respuesta, van a tomar una decisión parecida. Bueno, tomamos nota de las decisiones del gobierno de Chile y la Cancillería dirá lo conveniente. No podemos intervenir en las decisiones de ningún Estado. Sobre las declaraciones de la policía y también las Fuerzas Armadas durante esta próxima y programada toma de Lima. Bueno, no va a haber ninguna toma de Lima, eso lo aseguro como Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, la policía siempre va a actuar respetando la vida, la integridad y los derechos fundamentales y las libertades de todos los peruanos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bien, declaraciones entonces del presidente del Consejo de Ministros. Bien, Diego, acabas de escuchar las declaraciones de Otárola. Ha dicho que no va a haber ninguna toma de Lima. ¿Qué le contestaría, Diego? Bueno, el señor vive en otro país, ¿no? Vive en otro país. Y es una muestra más de su desprecio, ¿no es cierto?, de su clasismo, de su racismo, ante las manifestaciones populares que se vienen dando de la región del país y de los conos de Lima en rechazo contra este gobierno. Pero ya en su esquizofrenia, ¿no es cierto?, de querer negar la realidad, ya no solamente se está enfrentando al pueblo peruano, sino que se enfrenta acá a los reclamos cada vez más amplios y constantes de la propia comunidad internacional, ¿no? O sea, los pueblos del mundo se manifiestan, ha habido manifestaciones en diversos países de Europa, en diversos países de América Latina, e incluso gobernantes de países como México, Colombia, Honduras, ¿no?, entre otros, han rechazado, ¿no es cierto?, han desconocido el gobierno de Dina Boluarte. Eso es algo gravísimo. O sea, yo, desde que tengo esa razón, no he visto nunca que un país desconozca a un gobernante peruano, ¿no? Nunca. Por primera vez veo que varios países desconocen a el gobierno dictatorial, ¿no? Eso no es cualquier cosa, ¿no? Es un rechazo profundo. Además, teniendo en cuenta que los países suelen ser muy diplomáticos, ¿no? En la diplomacia hay que tener en cuenta que si yo te digo uno, en realidad te estoy diciendo 10, ¿no? Si te digo 5, en realidad te estoy diciendo 20, ¿no? Y decir, por lo menos de estos países que he mencionado, que que reconocen a Pedro Castillo como presidente y desconocen a Dina Boluarte, es inmenso, ¿no? Es un rechazo grande. Claro. A eso se suma, ¿no?, que muchos países, otros países como Chile, Argentina, Venezuela, Cuba, Brasil, etcétera, han rechazado los actos de Bolivia, ¿no?, entre otros han rechazado las violaciones de derechos humanos, ¿no?, Chile, ¿no?, etcétera, que está habiendo en el país, y han llamado a que esto se solucione prontamente. A esto se suma además que diversas organizaciones de derechos humanos, estuvo aquí la Misión Internacional de Argentina, Amnistía Internacional, y ahora último, esta comunicación de la ONU, exigiendo al gobierno peruano, dándole un plazo para que explique la situación de los derechos humanos, poniendo casos muy específicos
de situaciones de crímenes de lesa humanidad, de actos de tortura, etcétera, demuestra la precariedad de este gobierno, ¿no? Entonces, el señor Otárola, pues lamentablemente está viviendo en otro país, ¿no? Y ya no solo en otro país, sino en otro planeta, ¿no? No se da cuenta de lo que está pasando en la realidad, y se sostiene únicamente como un gobierno de Estado por el poder de las balas, ¿no? Correcto, mira, estamos hablando prácticamente de más de 60 muertos por represión, más de 2.000 personas heridas, muchas de ellas no van a quedar lesionadas de por vida. Estamos hablando de emboscadas, ¿no? De emboscadas, de disparar a matar, como es el caso del compañero que está en el hospital Loaiza, 36 perdigones en el cuerpo. Estamos hablando de violaciones de derechos humanos, del uso de armas de guerra. Entonces, en estos momentos, dentro de las declaraciones que tú has escuchado del señor Otárola, la primera vez dijo: no permitiremos que esta sonada contra Lima sea efectiva, y se hizo efectiva. Esta vez dice: no va a haber ninguna toma de Lima, y ya está habiendo la segunda toma de Lima. Pero la estrategia de la policía, de los alcaldes, del gobierno y del Ministerio Público también se ha, se ha endurecido. Debido a que han cerrado las calles, se está pidiendo aumentar, ¿no?, las penas relacionadas o que tengan que ver con la protesta popular, y también a ellos se han sumado pues el apoyo de algunos alcaldes aquí en la capital. ¿Cuál sería la estrategia que tendrá que utilizar el pueblo peruano movilizado y en estos momentos ya con la participación que van llegando de nuestros hermanos de las regiones, Diego? Bueno, claramente lo que estamos viviendo ya no solamente es una dictadura militar, sino un estado de excepción, ¿no? En donde alcaldes, el alcalde de Lima, que recordemos, es un alcalde que llega al poder, llega a la alcaldía de Lima con menos del 25% de apoyo, ¿ya?, en las últimas elecciones, solo que nuestro sistema democrático es poco democrático, ¿no? Alguien que tiene menos del 25% de respaldo gana una elección, ¿no? Este señor ha declarado como fondo intangible no solo el centro de Lima, sino grandes partes de Lima, más allá del centro histórico, ¿no? Una clara muestra de desesperación. Sí, de desesperación, de querer privatizar Lima, ¿no? Sí. De querer negarnos a las regiones, no a las regiones, sino a los pueblos de Lima, el acceso a una plaza para poder manifestarlo de manera pacífica, ¿no?, como nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces estamos en un estado de excepción, ¿no? Militarizado. Lima está militarizada, ¿no? Recordemos que cada cierto tiempo con estas movilizaciones donde salen hasta carros de la Marina, ¿no es cierto? Tanques de guerra. Anfibios, ¿no? Tanques de guerra, etcétera, y movilizaciones con imágenes que nos recuerdan al Tercer Reich, ¿no? De Hitler, ¿no? Entonces, bueno, lo que el pueblo ha venido haciendo es seguir movilizándose. Si se cierra una línea policial, puede cerrar una calle, pero hay una esperanza, ¿no? Y lo que la gente ha estado haciendo, el pueblo viene haciendo, es movilizarse en otras zonas también. Los conos de Lima están movilizados. Han habido plantones, vigilias, movilizaciones, pasacalles en distintos conos de Lima, en distintos distritos de las Limas, ¿no? Ventanilla, invisibilizado por la gran prensa, por supuesto. Sin duda, pero nuestros vecinos nos ven. Y es la cantidad de apoyo que hemos recibido en las marchas, de gente que se acerca y te da agua, fruta, ¿no es cierto? Es grande, ¿no? Han habido hasta carnavales, ¿no? Y van a haber más pasacalles en ese sentido, en las zonas olvidadas y menospreciadas por los poderes fácticos. Pero ahí se está cociendo, ahí están esos hervores del nuevo poder que va surgiendo, ¿no? Y eso es una práctica profundamente democrática, es una práctica profundamente popular, ¿no es cierto? Si ellos quieren parapetrarse en el centro de Lima y en Miraflores, pues que lo hagan, ¿no? Nosotros encontraremos nuevos caminos para reencontrarnos con ese pueblo que ha sido olvidado durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Está
embobado, indignado y abocenado por una cantidad de trabajo brutal, ¿no es cierto?, por unas distancias brutales en los conos de Lima que no les permiten ni tiempo para organizarse, ¿no es cierto?, y que están sometidos, pues, a, como tú has dicho, sobrevivir. A sobrevivir, por un lado, y a recibir como formación, como cultura, lo que los medios de comunicación venden, ¿no?, que es la náusea, ¿no?, nauseabundo, ¿no? Pero dentro de eso que va abriendo poco a poco una esperanza, ¿no?, que también hay otra forma de ver las cosas, ¿no? Y la gente va escuchando, ¿no?, va participando. Y ahí se va gestando justamente este nuevo poder, ¿no?, este poder constituyente, en donde el pueblo se hace escuchar y el pueblo se va organizando. Entonces por ahí se van gestando las nuevas formas de organizarse, movilizarse. Por más que quieran impedir que los hermanos de provincia lleguen, porque hemos tenido reportes de que han intentado detener a hermanos de Madre de Dios, a hermanos de Puno, ayer y hoy, nuestros hermanos siguen llegando, ¿no? Porque hay distintas formas de poder acceder, no pueden frenar al pueblo, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? El pueblo va aprendiendo también en la práctica que no todo es una suerte de marchismo hacia el centro de Lima, ¿no?, sino que hay otros centros de poder, hay otros centros económicos, circuitos económicos que están a lo largo y ancho del país y que los hermanos del sur nos han enseñado a identificar, en donde se hace sentir también de manera democrática, ¿no es cierto?, de manera legítima, en ejercicio del artículo 46 de la Constitución, incluso de la misma Constitución que ellos defienden, el derecho a la desobediencia civil, a poder hacernos escuchar, identificando estos otros circuitos de poder, el poder económico que se dan en distintos lugares del país, de la Lima, no solamente en el centro de Lima, ¿no? Y allí estamos. Bien, Diego, te voy a hacer la última pregunta, de verdad, podríamos pasar horas y horas porque hay muchísimos puntos que tratar, pero hay un tema que es muy importante que nuestros hermanos y hermanas que están escuchándonos a través de Radio Tupac Amaru, Radio Sistema, Radio Fiesta, Radio Sudamericana, Radio Trueno en el interior de nuestro país conozcan. ¿Cuál es el papel de la fiscal de la Nación en estos momentos? Imagínense, la señora Dina Boluarte no ha querido ir a declarar por las investigaciones que según ella se está haciendo en su contra, pero sin embargo, cuando Pedro Castillo estaba en el poder, tú sabes todo el papel que tuvo, ¿no?, la señora Patricia Benavides, en cada momento salía a declarar, aparecían uno y otras carpetas fiscales de denuncia contra el presidente Pedro Castillo, y lo mismo hacía los medios de comunicación. ¿Cómo analizamos ese punto, Diego? Mira, eso no se puede analizar sin un contexto, ¿no? Desde hace ya algunos años, en el mundo, no solo en Perú, en América Latina, en diversos lugares del mundo, se están instrumentalizando, utilizando los poderes autónomos de la justicia, desde la Fiscalía, el Ministerio Público, hasta el Poder Judicial, como resorte de un tinglado mayor que podríamos llamar como una guerra jurídica o el lawfare, efectivamente, ¿no? De eso se ha escrito ya mucho en Europa y en América Latina. Y es lo que le aplicaron, por ejemplo, a Lula da Silva, Ignacio da Silva, en Brasil, y a la misma Dilma Rousseff, lo que le aplicaron a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, ¿no es cierto?, y lo que le aplicaron y le vienen aplicando a Pedro Castillo en el país. Es decir, hacer una suerte de golpes de Estado, ya no con los tanques, ¿no es cierto?, en la calle, para hacerlo que no tiene legitimidad y que tiene mucho rechazo, como se hacía antes en los años 70, en los años 60, ¿no?, en los años 80, sino hacerlo ahora a través de instrumentos solamente oficiales, institucionales, en donde si tú controlas ciertos espacios de poder del Ministerio Público, de la Fiscalía, si controlas los medios de comunicación más poderosos del país, ¿no es cierto?, puedes tumbarte presidentes, ¿no? Inventas algo, ¿no es cierto?, y mientras el presidente o la persona a la que quieres atacar se está defendiendo, tú ya lo echaste abajo, ¿no? Si esto se suma el poder omnímodo que tenía y desbalanceado que tenía este Congreso,
con el tema de la vacancia, que era un poder desbalanceado entre el Congreso frente al Ejecutivo, en donde con esta figura de la vacancia moral, ¿no es cierto?, por incapacidad moral, se podía argumentar cualquier cosa para tumbarse a un presidente. Te das cuenta pues que estos espacios de poder que deberían estar al servicio de la democracia, del Estado de Derecho, del pueblo finalmente, están al servicio de quien tiene plata, al servicio de quien tiene dinero, ¿no? Y están para tumbar finalmente el mandato popular. O sea, el pueblo gana las elecciones democráticamente, válidamente, y luego a través de estos poderes se bajan a cualquier presidente, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahorita en el país. Y un segundo momento ya viene con las protestas. Ya me bajé el presidente, ¿no es cierto?, y ahora voy a atacar a el movimiento popular que se levanta, que se alza para reclamar algo justo, ¿no?, que se respete ese mandato popular, ¿no?, que se respete el voto emitido. Y frente a eso lo que hacen es perseguir dirigentes, tratar de descabezar organizaciones, etcétera. Pero no se dan cuenta que lo único que hacen con eso es generar mayor respaldo de la gente. Correcto, ¿no? Eso es lo que pasa. Así es, porque la gente se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? O sea, no puede ser que una persona, por encontrarle 1.900 soles y haber participado en una movilización, se le haya dado una prisión preventiva por 30 días, ¿no? Si eso hacen contra los dirigentes, lo único que van a hacer es ir cavando su tumba, porque el pueblo se da cuenta de la injusticia y no hace más que despreciar ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, nosotros estamos tranquilos, ¿no? Nosotros sabemos que no hemos cometido ningún delito, estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta, reconocido en el artículo 2.12 de esta Constitución. Tenemos derecho a una movilización pacífica y sin armas, ¿no? Eso dice la Constitución, y es reconocido por todos los tratados internacionales, de instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no?, el derecho a la protesta. Así que estamos tranquilos y seguimos trabajando por organizar el pueblo, y porque tarde o temprano este gobierno estamos seguros que va a caer. Es cuestión de tiempo, simplemente. Bueno, Diego, de verdad, del programa Armagedón y, por supuesto, del movimiento comunitario Alfa y Omega, agradecemos tu participación y espero que no sea la última vez, ni la primera, ni la última vez aquí en el programa. Esperamos contar con tu presencia más adelante. Tu palabra de despedida. Sí, muchas gracias por la posibilidad. Hermanos, tenemos que estar más unidos, más que nunca. Abandonemos la indiferencia, abandonemos el individualismo. Visiten por favor las redes sociales del CONUL. Trabajemos por esta segunda oleada, esta segunda lucha. Estamos luchando por la recuperación de la democracia, no se dejen engañar. No le hagan caso a lo que dicen los medios de comunicación oficiales, no hagan caso a lo que dicen los congresistas de derecha.